Vamos a revisar entonces en esta ocasión y a través de este video este texto del autor José María Muñoz, autor español, ¿sí? Es un paper en realidad, donde el autor se hace cargo de una duda y un conflicto que nosotros ya nos habíamos dado cuenta algunas clases atrás. Y de hecho que un compañero, me acuerdo que en clase había dicho, pero ¿cómo Aren no se dio cuenta? ¿Cómo a Aren no se le ocurrió hacerse cargo o no hacerse cargo de esta distinción entre el espacio público y el espacio privado que se estaba generando a través de su razonamiento? ¿O cómo no se le ocurrió también tocar en el fondo este espacio? ¿Sí? A Arendt no se le ocurrió, pero sí hay autores posteriores que han trabajado y desarrollado las ideas de Arendt a quien sí se le ha ocurrido. Y pasa, de hecho, que estos autores que trabajan y que han tomado estas ideas de distinción de Arendt respecto a la distinción entre el espacio público y el espacio privado, también a su vez han tomado las ideas de Gilligan, se han hecho cargo en el fondo de ambas autoras, ¿sí? Ambas autoras que en primera instancia pareciera que no hubiese mucha conexión entre ellas, ¿sí? Pero todos los autores que revisa en este texto José María Muñoz, a Joan Tronto, por ejemplo, y también a Seila Benjavid, autoras feministas ambas, ¿sí? Ambas autoras toman las ideas de Arendt, toman las ideas de Gilligan, critican ambas ideas y desarrollan una nueva noción de cuidado, ¿sí? Una nueva noción de cuidado que consistiría en esta idea que vamos a resumir. eh, Voy a resumirla en dos frases en el fondo. La primera, que me parece muy importante, que es parte del título del texto, de hecho, que es cuidar del mundo, ¿sí? La importancia en el fondo que el cuidado, entendamos que el mundo es sujeto y objeto de cuidado al mismo tiempo, ¿sí? Y además también esta idea que el cuidado es un acto de justicia y que la noción de justicia no puede estar en ningún caso disociada de la noción de cuidado. ¿Sí? Entonces, esos son los tópicos centrales que a mi parecer tiene el texto de José María Muñoz y en el que nos podríamos centrar, valga la redundancia, teniendo en cuenta también el tránsito y la línea que hemos continuado a lo largo de toda la primera unidad. ¿Sí? En la primera parte revisamos la distinción entre el espacio público y el espacio privado. En la segunda lectura, la lectura de Hoyos, lo que revisamos fue cómo esta distinción entre el espacio público y espacio privado se relaciona con los roles de género, ¿sí? Y que nos representa finalmente formas de mundo o se ve conectado con ciertas formas de mundo, la forma de mundo de los hombres y la forma de mundo de las mujeres, y como también la misma autora lo critica, ¿sí? La misma Diana Hoyos critica esta idea de que tengamos perspectivas de mundo distintas, ¿sí? Hombres y mujeres, sino más bien la autora trata de presentarnos la posibilidad de que el cuidado sea una responsabilidad institucional, una responsabilidad pública y estatal. ¿Sí? Esa es la idea también que trabajamos entonces en la lectura de Diana Hoyos. Eh, y ahora nos vemos enfrentados entonces a esta nueva crítica que hacen todos estos autores y autoras eh, respecto a cómo se deberían enfrentar las actividades de cuidado y el cuidado en general como una actividad pública. ¿Sí? Bien, partimos entonces ahora. Yo recalco en este punto las ideas de Alan Turing, ¿sí? Es una entrevista donde al paso casi dice esta frase, que dice que estamos acá, entramos en un nuevo tipo de sociedad, en una sociedad de servicios, ¿sí? Pero de servicios entre humanos. Que la crisis actual, que la crisis que nos enfrenta la pandemia, sí, definitivamente pone en importancia, vuelve a rescatar o rescata, porque nunca ha estado como considerada muy importante, sí definitivamente rescata las labores de cuidado y también la categoría de los cuidadores. Históricamente, las personas que se dedican al cuidado de otros, ¿sí? Las personas que se dedican al cuidado y a garantizar la supervivencia de otros, son personas que han sido mal vistas socialmente, son personas que se considera que tienen poca instrucción y son personas que en general reciben un muy mal pago. Las labores de cuidado en términos sociales son mal vistas. Hablemos de cuidado de niños, hablemos de cuidado incluso higienes de casas, hablemos de cuidado cocina, hablemos de cuidado del cuerpo de los enfermos,
¿sí? Y el cuidado del cuerpo directo de los enfermos, no solamente quien atiende las enfermedades, sino de la persona que está atendiendo las heridas, de quien tiene que cambiar quizás los pañales de las personas postradas, quien tiene que supervisar las sondas, y todos esos trabajos son trabajos que son mal vistos y mal pagados socialmente, ¿sí? Turain lo que nos da cuenta es que en esta condición actual, en esta situación de pandemia en la que estamos insertos, ¿sí? Es importante replantearnos la importancia que tienen los cuidados. Por lo mismo, y esto es un detalle que quiero destacar mucho, porque este es un reclamo feminista, efectivamente, ¿sí? La importancia que posee el cuidado y todo este rol que se le ha atribuido a las mujeres y que se le ha atribuido a las mujeres en una condición jerárquica inferior. Sí, ese es uno de los primeros reclamos que se hace del feminismo. Pero además también acá lo que se está dando en cuenta y lo que se está mostrando es que los cuidados son responsabilidad de todos y son necesidad de todos. Y es necesario valorizar la capacidad de cuidar y de cuidarnos. ¿Sí? Por lo tanto, es la época, efectivamente, esta es una época para pensar el cuidado. ¿Bien? Em, Dicho esto, como introducción también a la misma tema que tenemos que trabajar, voy a destacar y voy a hacer un recordatorio muy, muy breve, así solamente mostrando las diapositivas, en qué consiste las labores de cuidado y cómo los conectamos con las ideas de Arendt. Sí, las labores de cuidado, compañeras y compañeros, a las cuales nos está remitiendo todo el tiempo la ética del cuidado, básicamente consiste en esto, en las labores, ¿sí? En las actividades que nosotros realizamos para la supervivencia propia, como para la supervivencia de otras personas que están a nuestro cargo o de quienes nosotros nos sentimos responsables. Y esto es muy importante. Yo realizo labores para yo sobrevivir. Yo me higienizo, yo me alimento, yo me cuido cuando estoy enfermo, yo me abrigo, yo me lavo las manos, ¿sí? Trato de permanecer lo que más puedo y en cuarentena, por ejemplo, ¿sí? Son actividades para la supervivencia, efectivamente. Pero además de cuidarme yo, también tengo que cuidar a las personas que me están rodeando. ¿Sí? Y siempre destaco los niños, el cuidado de los niños. Si ustedes son padres, madres o viven con algún niño pequeño cerca o estudian quizás algo, alguna carrera que involucra algún tipo de cuidado hacia los niños, se tienen que dar cuenta. Los niños requieren un alto tipo de cuidado para poder sobrevivir. ¿Sí? Los enfermos, si algunas de ustedes o algunos de ustedes pertenecen al área de la salud, si también se darán cuenta que en estas actividades se involucra la labor, porque nosotros realizamos todo el tiempo actividades que están hechas para garantizar la supervivencia de las demás personas también. De todo esto hablamos cuando hablamos de cuidado, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense que hay una conexión entonces entre lo que es el cuidado y lo que es la labor que está entendiendo Arendt, ¿sí? Pertenecen estas actividades, el cuidado, lo mismo que labor, pertenecen a la vida activa, pero, y este es el detalle importante, pero para Arendt, al menos para la autora, los cuidados son actividades que se realizan en la vida privada. ¿Sí? Los cuidados son una cuestión de necesidad y por lo mismo tienen que resolverse en el mundo privado, porque involucran una necesidad violenta de supervivencia y por lo mismo, de la perspectiva que nos está planteando Arendt, se tendrían que resolver en el espacio privado. ¿Sí? La crítica que se hace desde esta perspectiva, al menos desde la perspectiva de autoras como Joan Tronto y autoras como Seila Benjavid y el mismo José María Muñoz, ¿sí? Es el hecho de considerar que el cuidado tiene que ser una actividad privada. ¿Sí? Esto en primera instancia. ¿Por qué los cuidados tienen que ser una actividad privada? ¿Sí? Esa es la crítica que le está haciendo. Y la segunda crítica, que también va de la mano, es que al considerar efectivamente el cuidado como una actividad privada, se le vinculó directamente a un asunto de género. Los cuidados, ¿sí? Y todas las actividades de cuidado, compañeras y compañeros, hoy en día, en nuestra vida actual, ¿sí? En nuestra sociedad actual y a su vez también en las sociedades anteriores, han sido un tema conflictivo porque han sido quienes se dedican a las labores de cuidado, siempre han sido personas que se han encontrado en situación de dominación, en dominación de clase, en dominación de género, ¿sí? Por lo tanto, las actividades de cuidado, catalogar a las actividades de cuidado como una actividad que se realiza solamente en privado, es condenar a un espacio de la sociedad
al espacio privado y por lo mismo jamás darle espacio ni luz pública para autoconstruirse, para emanciparse, para incluso valorar la labor que están realizando, el trabajo que están realizando, ¿sí? La actividad que están realizando para no confundirnos con los demás conceptos. Por lo tanto, es muy importante retomar el espacio del cuidado como un espacio público, ¿sí? Como un espacio ya en la lectura anterior. Martha Nussbaum, sí, tal como nos resaltaba la autora del paper, que tomaba las ideas de Nussbaum, Martha Nussbaum cataloga que el cuidado tiene que ser una responsabilidad institucional. Bueno, estos autores profundizan mucho más eso. El cuidado definitivamente tiene que ser una actividad pública. Y lo que vamos a resaltar en este plano es que cuidarnos y cuidar a otro es un acto de justicia, ¿sí? Entonces, esta es la línea que vamos a trabajar en todo este audio, en todo este video. Bien. Ok, aquí tenemos a una de las autoras con las que vamos a desarrollar y en la cual se apoya principalmente José María Muñoz en su texto, que es Joan Tronto, ¿sí? Una autora que trabaja y critica, de hecho, el pensamiento de Carol Gilligan, lo desarrolla mucho más en profundidad. Es crítica, se basa, de hecho, en la noción de ética de cuidado que presenta Gilligan, pero no está para nada de acuerdo en esta catalogación esencial y esta distinción esencialista respecto a que las mujeres tendríamos efectivamente más lazos y estableceríamos más lazos de responsabilidad y los hombres, por su parte, desarrollarían una visión mucho más abstracta de la justicia. Para Joan Tronto es una de estas autoras que está de acuerdo con muchos de ustedes en la clase pasada y las ideas que ustedes planteaban en la clase pasada, que efectivamente esta diferencia entre responsabilidad que sentimos las mujeres y esta noción abstracta de justicia que sentirían los hombres es un elemento cultural y puramente cultural, ¿sí? No hay nada de esencial, no hay nada de natural en este plano. Así que Joan Tronto yo creo que es una autora que les va a caer bien, que quizás le cayó bien si es que revisaron a conciencia este texto, ¿sí? La siguiente autora con la que trabaja José María Muñoz es la autora Seila Benjavi, ¿sí? Que estamos viendo acá, una autora que definitivamente es arendtiana, pero que todo el tiempo trata de analizar mucho más allá de Arendt estos tópicos que hemos revisado. Y por lo mismo, Seila Benjavi es una autora que aboga por vincular definitivamente la noción de justicia con la noción de cuidado. Para ella son dos reflexiones, la reflexión sobre la justicia y la reflexión sobre el cuidado son dos tipos de reflexiones que tienen que ir siempre de la mano. Somos seres humanos y nuestra humanidad nos exige que estas reflexiones vayan siempre de la mano. Y las necesidades propias de la sociedad en la que estamos insertos también nos lo exigen. Sí, bien. Acá les muestro algunas citas en el fondo que simplemente van reafirmando las ideas que les he dicho previamente. ¿Sí? Acá tenemos una cita del texto de José María Muñoz, donde realmente hay una exigencia, ¿sí? Que frente a la pretensión de las teorías éticas universalistas contemporáneas, como todas estas que se plantean acá, no se preocupen, no tienen por qué conocerlas, esto simplemente es una cita. eh, es necesario también no solamente hacer caso, ¿sí? De un otro abstracto y generalizado, como nos plantean, sino también es muy importante reconocer el espacio de la diferencia. Y acá nos estamos moviendo en dos conceptos, compañeras y compañeros, muy importantes, en el concepto igualdad y en el concepto diferencia. ¿Sí? ¿Y por qué lo destaco tanto? ¿Sí? Porque efectivamente para nosotros poder hacer una reflexión ética que involucre tanto la ética de la justicia como la ética del cuidado, tengo que hacer ambos ejercicios. Tengo que ser capaz de reconocer la diferencia que hay entre todos nosotros y que todos nosotros tenemos necesidades distintas y que todos nosotros necesitamos cuidados diferentes, reconocer básicamente las necesidades que tiene cada uno de nosotros. Y yo creo que no hemos dado mucho cuenta quizás de esto en este momento de pandemia, ¿sí? Cuando nos hemos dado cuenta, una cuestión que era súper obvia, pero quizás no nos había caído simplemente, ¿sí? No se había prendido la ampolleta, que es el hecho de pensar que efectivamente cada uno de nosotros tenemos condiciones materiales diversas en nuestros hogares, necesidades distintas que tenemos que estar atendiendo. Hay muchos de ustedes que quizás son padres, muchos profesores de ustedes que también son padres, muchos que tienen no una casa amplia, sino un espacio reducido en el cual estudiar, que tienen que estudiar en el mismo lugar donde están comiendo, en fin. Hay necesidades diversas
y las necesidades de cada uno de los individuos son diversas. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Por lo tanto, no podemos pensar de buenas a primeras que todos los seres humanos somos iguales, ¿sí? Igualar a los seres humanos es un acto de abstracción. Estoy haciendo un ejercicio de abstracción, ¿sí? Estoy haciendo un acto imaginativo. Sin embargo, ese acto imaginativo también es importante poder realizarlo, porque yo tengo que tener o hacer el ejercicio de vincularme socialmente con el otro y responsabilizarme éticamente con la otra persona. Por lo tanto, en primera instancia, lo que cualquier reflexión ética debería realizar, según lo que nos están planteando acá este autor, José María Muñoz, y también esta idea está tomada de las ideas de Cyril Benjavi, ¿sí? Lo que deberíamos hacer en primera instancia es reconocer las diferencias entre los seres humanos. Somos seres humanos distintos, pero en segunda instancia tendríamos que también poder hacer un ejercicio imaginativo que nos permita reconocernos como seres iguales, ¿sí? Esto es muy importante y espero que se entienda la distinción. Los seres humanos, en efecto, en la práctica, en nuestra vida cotidiana, somos distintos. Cuando nosotros nos imaginamos como iguales, es un acto de reconocimiento que estamos realizando. Es un acto de imaginación, ¿sí? Es un acto incluso racional de poder tratar de imaginar lo común que hay en todos nosotros, ¿sí? Y para estos autores, para José María Muñoz y también para Seila Benjavi específicamente, hacer este acto de imaginación es tan importante como reconocer las diferencias entre los individuos, ¿sí? Solamente puedo pensar y puedo realizar acciones éticas, ¿sí? Puedo hacer una reflexión sobre lo que es bueno y lo que es malo si puedo moverme en ambas dimensiones, si puedo desenvolverme en esta dimensión particular de responsabilidad con el otro y si también puedo moverme en esta dimensión de abstracción donde puedo ver elementos comunes entre todos, ¿sí? Bueno, este acto de abstracción, este acto de imaginar abstractamente a todos como seres humanos iguales, es el acto y el ejercicio propio de lo que habíamos hablado en la clase anterior y que habíamos nombrado como la ética de la justicia. En eso consiste la ética de la justicia, en hacer abstracción, imaginarnos cada vez más alejados de las situaciones concretas. Por el contrario, el hecho de imaginarnos en una situación concreta en particular era la forma que tomaba la ética del cuidado para decidir qué acciones eran buenas y qué acciones eran malas. ¿Sí? Esta entonces es la forma de conexión que necesitamos entre ambas éticas, entre ambas perspectivas éticas. Tenemos, según estos autores, según José María Muñoz y también según Seila Benjavi, ¿sí? Tenemos que poder plantearnos la posibilidad de que todos tengamos necesidades distintas y que por lo tanto todos necesitemos cuidados diferentes y al mismo tiempo reconocer la igualdad que existe entre todos estos seres que son distintos. Sí, espero que me sigan en este punto. ¿Sí? Prefiero ser majadera antes que poco clara. ¿Sí? Esto es lo mismo, me equivoqué. Sí, es la misma cita, me equivoqué, la repetí dos veces. Sí. Bueno, eh, acá la idea que estamos planteando cuando hablamos de cuidar del mundo, y esta es una idea que nos está planteando Joan Tronto, la otra autora que yo, de donde extrae estas ideas es José María Muñoz. José María Muñoz hace como un collage, ¿sí? de las ideas de Tronto y de las ideas de Benjavi. Eh, bueno, la idea que nos está planteando Joan Tronto para poder aunar estas dos perspectivas éticas y para poder definitivamente considerar que el cuidado, ¿sí? Y esta actividad que se supone que tendría que hacerse en privado y que además está vinculada a una cuestión jerárquica de sumisión de las mujeres, incluso de las clases menos privilegiadas, ¿sí? Joan Tronto imagina, cree definitivamente que el mundo es lo que tiene que cuidarse, ¿sí? Y que para poder cuidar del mundo, ¿sí? Que esta es la idea que nos está planteando en esta cita, que para poder cuidar del mundo necesitamos poder pensar en conjunción estas actividades que Aren previamente había separado. Tenemos que pensar en conjunción la labor, tenemos que pensar en conjunción el trabajo y tenemos que pensar en conjunción la acción. La labor no se puede distinguir del trabajo y tampoco de la acción. No podemos condenar la labor solamente a actividades de supervivencia, porque en nuestra sociedad efectivamente la labor también involucra trabajo. Y el trabajo y la labor también involucra acción.
¿sí? También involucra de alguna forma la visibilización. Y por eso también destaco la cita que puse en un principio. La idea que nos está planteando la Inturain de la importancia que tiene que tener el cuidado, de la importancia incluso de un mayor pago para las personas que son cuidadoras, efectivamente se refiere a esto, a por fin darle visibilidad al cuidado, pero también a las personas que realizan este tipo de actividad, ¿sí? Que durante mucho tiempo se ha considerado simplemente un acto de labor, y no, no solamente es labor, eso también es trabajo. Sí, trabajo entendido en un sentido arentiano y también trabajo en términos mucho más generales como lo que nosotros ocupamos o la forma en que nosotros ocupamos el concepto hoy en día. Y también estas actividades necesitan salir a la luz pública para prestar atención y para poder entender también que a partir de esta distinción entre el espacio privado y el espacio público, sí, lo que ha ocurrido es que ha ocurrido un acto de dominación. Si es que las personas que realizan labores, ¿sí? Y que han realizado labores a lo largo del tiempo, no salen a la luz pública, es decir, no se les considera capaces de realizar acciones o se les niega la posibilidad de salir a la luz pública, no hay posibilidad de emancipación y no hay posibilidad de visibilización de su trabajo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? De inmediato. Cuando Joan Tronto nos está diciendo entonces, ¿de qué se está refiriendo cuando nos está hablando del mundo? Leo la cita que dice aquí. Sugerimos que el cuidado sea visto como una actividad de la especie. Esto significa que no se ha visto como una cuestión de clase, que no se ha visto como una cuestión de género, sino de toda la especie, que comprende todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos entrelazarlo en una compleja red de sostenimiento de la vida. ¿Sí? La forma en la que nos movemos no puede estar disociada. Tenemos que conectarlo completamente y tenemos que pensar que el cuidado es el cuidado del mundo que nos posibilita la vida. ¿Sí? Mundo que nos posibilita la vida es un mundo biológico, un mundo de los asuntos humanos y también un mundo físico, de los elementos incluso. Acá tenemos que considerar definitivamente también el cuidado del medio ambiente, no solamente de nuestra biología, de las relaciones humanas, sino también el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Bueno, las dimensiones, ¿sí?, en las que nos movemos, compañeras y compañeros, evidentemente no es tan simple como la pensaba Arendt. Decir que el mundo es sujeto y objeto de cuidado representa todo este tipo de actividades que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Todo este tipo de actividades. Esto es cuidar del mundo, esto no es solamente amor, esto es cuidar del mundo. Esto tampoco es amor solamente, ¿sí? Muchas veces se ha confundido amor con trabajo, amor con labor, ¿sí? Esto es cuidar del mundo, es garantizar la supervivencia mía y de garantizar la supervivencia también de las personas que me están acompañando. Pues lo mismo, cuando nosotros pensemos en nuestra cotidianidad, no podemos pensar en nuestra cotidianidad de una forma disociada. Nosotros, como esta cantante que está acá, somos una realidad compleja, ¿sí? Somos seres altamente complejos y no podemos pensarnos ni por un segundo de forma disociada, a no ser que sea para establecer categorías de análisis, ¿sí? Lo que tenemos que pensar que hizo Arendt fueron categorías de análisis y punto, pero no podemos comprender que el mundo esté funcionando de forma disociada, que cada uno de estos elementos que tenemos acá funcionan de forma disociada. No, acá la cantante Becky G, ¿sí?, reúne el elemento la razón y esta capacidad metafísica de observar el mundo. Becky G también es una actriz, ¿sí?, en el sentido político, es una actriz pública, ¿sí?, una persona que está actuando públicamente, se relaciona públicamente con los demás individuos, y también es un individuo que tiene cuerpo, que necesita que la cuiden, que necesita enfermarse, necesita alimentación, necesita médico, en fin. ¿Sí? No somos seres humanos o no podemos pensarnos de forma disociada en ningún caso. Tenemos que pensarnos como una unidad. Pensarnos como una unidad definitivamente es una parte del ejercicio que nos está pidiendo que hagamos Joan Tronto, que es el hecho de considerar el mundo como sujeto y objeto de cuidado. Esta es una frase que me gustaría que le dieran vuelta. ¿Qué es lo que significa realmente considerar que el mundo es sujeto y objeto de cuidado? ¿Sí? Porque esta frase definitivamente también nos lleva a pensar qué diantre es el mundo o qué es lo que estamos consiguiendo como mundo. ¿Sí? Cuando yo cuido al otro, cuando yo cuido el medio ambiente, efectivamente, también yo me estoy cuidando a mí mismo. Es un acto recíproco y constante.
Vivimos en una comunidad, vivimos en un mundo físico, biológico eh, y de lazos humanos. Cada vez que cuidamos uno de estos espacios, nos estamos cuidando finalmente a nosotros mismos y el espacio vital en el cual estamos insertos. ¿Sí? Acá tiene razón, el autor tiene razón, José María Muñoz, cuando dice, una definición del cuidar que puede parecer amplia en exceso, ¿sí? Solo si se ignora que, como ocupación y como disposición, como actividad y como pasividad, como actitud y como práctica, el cuidado involucra una variedad de facetas tal que justifica la posibilidad y la necesidad de reconocer una dimensión pública política al considerarlo en términos arentianos, no solo como labor, sino como trabajo y como acción. Básicamente lo que repite esta cita es lo que hemos dicho previamente. La labor, perdón, no es una actividad simple. La labor definitivamente es una actividad compleja. Es una actividad compleja que necesitamos para nuestra propia supervivencia. Sí, para sobrevivir nosotros necesitamos que la labor se transforme no solo en labor, sino también en trabajo y en acción. Necesitamos, para poder sobrevivir, que la labor, que se supone, según la taxonomía que hace Aren, debería permanecer en el espacio privado, no, necesitamos que la labor pase también al espacio público. ¿Sí? Y acá tenemos este cuadro, a mí me parece muy, muy interesante para poder destacar la importancia también que está planteando Joan Tronto respecto a el cuidado. Joan Tronto hace toda una categorización, ¿sí? De cómo tendría que ser y cuáles son las etapas y las fases de cuidado, y también cuáles son los elementos básicos, las disposiciones que tenemos que tener para la ética del cuidado. Hace una modificación de las ideas que planteaba Gilligan. Yo en la clase pasada les había mostrado una jerarquía del desarrollo psicológico, ¿sí? Que Gilligan planteaba en este proceso de desarrollo de ética del cuidado, que según ella sería un desarrollo que tenemos y en el cual debería medirse el desarrollo de las mujeres. ¿Sí? Bueno, Tronto crea una nueva clasificación y una nueva etapas y elementos necesarios para el cuidado. En este caso estamos hablando de diferentes etapas o diferentes fases en el mismo proceso. No estamos hablando de una jerarquización clara, sino de partes que son más complejas y partes que son más básicas, ¿sí? Pero en cada uno de estos elementos que nos está planteando Tronto, esto es una red finalmente. La responsabilidad, que sería un nivel como mucho más complejo, no funciona si es que previamente no hay atención. Son necesarios un elemento y otro. Sí. Pues lo mismo, en el proceso de cuidado son cuestiones que quizás nos podrían parecer una perogrullada, pero al parecer la hemos olvidado o hemos disminuido tanto las labores de cuidado en el tiempo que hemos dejado de atender la importancia de todas estas instancias y de todos estos espacios. Sí, por ejemplo, uno de los procesos, de los elementos más básicos para realizar el proceso de cuidado es estar atento a. Y aquí el autor clasifica esta idea de Tronto, al menos, diciendo notar o darse cuenta de las necesidades de otro. ¿Sí? Esto es darse cuenta que el compañero anda con cara triste, el compañero o la compañera en la sala de clase tiene cara triste, darse cuenta que el compañero no alcanzó a almorzar, ¿sí? Y que quizá le puedo dar una de mis galletas que está en la mano, darse cuenta que el niño que tengo al lado está llorando porque quizás tiene los pañales sucios, preocuparse, darse cuenta. Eso es el elemento más básico y más fundamental con el que parte cualquier labor de cuidado. Y esto involucra autocuidado y esto involucra también cuidado de un otro. El hecho, no sé si les ha pasado en muchas ocasiones, en la sociedad en la que vivimos inserto, es muy recurrente, se han olvidado en alguna instancia de que no almorzaron. ¿Sí? Y se dan cuenta, por ejemplo, porque ya el dolor de guata es muy grande o porque ya les empezó a doler la cabeza, miran la hora y se dan cuenta que no alcanzaron a almorzar. O se dan cuenta que ya pasó la hora de sueño porque estuvieron tan concentrados estudiando que no se dieron cuenta de que necesitaban dormir. Bueno, ahí lo que están haciendo es negar el proceso de cuidado. ¿Sí? Lo primero para cuidar a otro y cuidarnos a nosotros mismos es darnos cuenta de cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Estar atentos a ellos y darnos cuenta. ¿Sí? En segunda instancia, lo importante se superpone en todo caso lo primero, ¿sí? Y el preocuparse de es
definitivamente el elemento básico que se supone, de hecho, en todo el resto de la cadena y de las fases del proceso de cuidado. ¿Sí? El siguiente momento, la siguiente fase es el hecho de asumir responsabilidades. ¿Sí? Yo me puedo dar cuenta que el compañero no comió y yo asumo la responsabilidad de ofrecerle una galleta. O yo asumo la responsabilidad de, ¿sabes qué? Pucha, no andáis con plata hoy día, te compro la bandeja del almuerzo. O asumo la responsabilidad de, oh, la guagua que está al lado está llorando, ok, le puedo tratar de cambiar los pañales. O incluso respecto a uno mismo, ¿sí? Hoy día no comí. ¿Saben qué? No puedo dejar de seguir sin almorzar, poder estudiar. Tengo que darme un tiempo, un momento para poder sentarme y poder asumir esta responsabilidad respecto a mí mismo, que es dormir y comer. ¿Sí? Bueno, ese es el siguiente paso en las frases de cuidado. Les repito, cuidado de los demás y también cuidado de uno mismo. ¿Sí? Acá estamos hablando ya de trabajo de cuidado, procurar cuidados, ¿sí? Procurar cuidados incluso hacia un otro, ¿sí? Y esta es la siguiente fase, es no solamente asumir responsabilidad, sino asumir la tarea de cuidado como si fuese específicamente un trabajo, ¿sí? Una labor que considero como propia y que considero como necesaria también en este plano, ¿sí? Y acá estamos hablando del proceso de respuesta, estamos hablando en el proceso de ser cuidados y de ser cuidados. Y esto acá, compañeros, es importante. En estas dos últimas partes y en estas dos últimas etapas, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que para yo procurar cuidados a un otro, para yo trabajar, hacer un trabajo de cuidado, necesito saber cómo cuidar. Y acá, perdonen mi suspiro, pero esto es algo que muy pocos de nosotros sabemos. ¿Sí? En muchas instancias no sabemos cuidarnos nosotros mismos lo hemos olvidado la importancia que tiene autocuidarnos y por lo mismo hay muchas cosas que nosotros no sabemos hacer respecto a nosotros mismos. Eh, y para nosotros poder trabajar dando cuidado, hacer trabajo de cuidado, necesitamos tener competencias mínimas para poder hacerlo. ¿Sí? Esto es importante también destacarlo. Eh, Muchos de nosotros quizás hemos asumido o compramos comida preparada o vivimos, por ejemplo, en época de universidad, cuando estamos trabajando, estudiando, vivimos como del carrito que está afuera, ¿sí? De las personas que venden en la calle, el hand roll, ¿sí? Las sopaipillas al paso, el completo, la empanada, ¿sí? Pero muchos de nosotros no nos hemos preocupado, quizá, ¿sí? De aprender a cocinar para nosotros mismos, aprender a darnos el tiempo para ir a comprar comida saludable, aprender incluso a darnos el tiempo de probar ciertas formas de comida que son mucho más saludables que las que yo como cotidianamente. ¿Sí? Quizás muchos de nosotros no hemos aprendido la importancia que tienen la regulación de las horas de sueño. ¿Sí? Y también cómo ayudarme para poder hacerlo si es que no estoy o si paso por procesos de insomnio, en fin, ¿sí? Todo esto se refiere a el proceso de procurar cuidados. Necesito tener un conocimiento mínimo para el cuidado. Y conocimiento mínimo no me refiero a estudios, ¿sí? No me refiero necesariamente a estar estudiando, que si hay personas que estudian para procurar cuidado, como por ejemplo los enfermeros, las enfermeras, ¿sí? Las TENS, los TENS, ¿sí? Me estoy hablando de simplemente saber cómo cambiar un pañal, saber cómo dar una mamadera, saber cómo cocinarme, saber cómo alimentarme, saber cómo o qué medicamento consumir para bajar mi fiebre. Ese tipo de conocimiento me estoy refiriendo en este caso. ¿Sí? Y en este caso, en el caso de ser cuidadas o ser cuidados, me refiero efectivamente a la acción de asumir y de poder dar respuesta a las necesidades de un otro y también poder dar respuesta a las necesidades de mí mismo. Eso se refiere a la capacidad de respuesta. Efectivamente, para yo poder dar respuesta a las necesidades de otro o a mis propias necesidades, tengo que tener todos los elementos previos. Tengo que haber dado cuenta de mis necesidades, tengo que haber asumido la responsabilidad de cuidar, tengo que tener los conocimientos mínimos para poder ejecutar estos cuidados y al mismo tiempo esto, la respuesta, la capacidad de respuesta o el hecho de ser cuidados o cuidadas, se refiere al hecho de
tener la respuesta precisa de tal forma de poder ejecutar el cuidado que el otro está necesitando en ese momento en particular. ¿Sí? No sé si me van siguiendo en esta idea, puede ser que me haya enredado un poco. Cada uno de estos elementos de cuidado, de las fases de cuidado, vamos en línea. Necesitamos todos los elementos previos para poder llegar a esta última fase que es efectivamente poder cuidar a otro. ¿Sí? Efectivamente poder cuidar a otro. Bueno, estos elementos que yo les digo, la frase del proceso de cuidado, tiene directa relación con los elementos propios que se entienden a la ética del cuidado, que se refieren a una suerte de disposición racional, ¿sí? Para comprender, poner atención a las necesidades del otro. Y este es un elemento importante porque requiere la actividad de la comunicación. Por eso ponemos acá intención, intencionalidad, comunicabilidad. Yo tengo que estar atento al proceso de comunicación con los demás individuos y conmigo mismo también, para poder poner comprender la solicitud de atención que me están haciendo. Si alguien necesita de mi cuidado, va a tratar de llamar mi atención de alguna forma. Por lo mismo, es fundamental, ¿sí? Como un elemento básico de la ética, que yo esté atento a las necesidades propias y a las necesidades de los demás también, ¿sí? Lo segundo es que yo sea capaz de establecer lazos. ¿Sí? Establecer lazos entre individuos para yo sentirme responsable de atender las necesidades de los otros. ¿Sí? El tercer elemento de la ética del cuidado es mantener las competencias mínimas para otorgar cuidado. Y acá es donde muchos estamos fallando. ¿Sí? Mantener las competencias mínimas para yo poder cuidar al otro y para poder cuidarme a mí mismo. Es importante. ¿Sí? Y en el último caso, efectivamente, es asumir esta acción que se llama responsabilidad, responsividad, perdón, ¿sí? Esta acción, la responsabilidad, eh, que involucra reconocer las necesidades de cuidado y reconocer que necesito tener conocimientos previos para poder tener una respuesta frente a mis propias necesidades y frente a las necesidades de los demás. Esta es una acción que también involucra el reconocimiento de la vulnerabilidad propia y también de la vulnerabilidad de todo el resto de los individuos, ¿sí? Eh, yo estoy dispuesto finalmente y asumo que necesito ciertos conocimientos para poder responder frente a mis propias necesidades y a las necesidades de los demás. Reconocerme como un ser con necesidades involucra asumir mi vulnerabilidad y también la vulnerabilidad de las personas que me están rodeando todo el tiempo. ¿Sí? Bien, cada una de estas actividades entonces que están planteando acá, este cuadro que he sacado de las ideas de Joan Tronto, siempre están pensadas en términos de relaciones humanas, siempre están pensadas en términos de relacionarme con un otro. ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que cada uno de los elementos que están planteados en este cuadro involucra el ejercicio de establecer vínculos en particular, pero también de hacer un ejercicio mental que me permite ponerme a mí en el caso del otro. ¿Sí? A realizar un mínimo ejercicio de abstracción. Y esto es interesante, no sé si voy a ser reiterativa o no. Cuando yo asumo responsabilidad con un individuo, el individuo que sea, si lo que yo estoy haciendo es un acto de abstracción y de relación humana que me permite, un acto imaginativo, que me permite ponerme en el lugar de la otra persona. Hay efectivamente relaciones en que me es mucho más fácil ponerme en el lugar del otro. Cuando la otra persona, por ejemplo, vive conmigo, cuando la otra persona yo lo quiero, en el caso de mis papás, o en el caso de mis hijos, o en el caso de mi pareja, en el caso de mis amigos, ¿sí? Una persona que yo tengo al lado. Pero hay situaciones en las que el ejercicio imaginativo requiere un acto mucho mayor, un acto de imaginación mucho mayor. Si yo, ponerme por ejemplo en el caso de las personas que en este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, están obligados a salir a trabajar a la calle y con medios de seguridad que sean básicos. ¿Sí? De alguna forma yo estoy pensando, ¿sí? O yo puedo hacer ese ejercicio imaginativo de ponerme en la situación compleja que están viviendo estas personas en este momento en particular. Y eso requiere un acto que no es una relación humana directa, sino es un acto de imaginación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, les pongo el caso de que ha ocurrido en redes sociales este último tiempo, en el que han aparecido que en los ascensores han pegado carteles pidiéndole a profesionales de la salud que viven en algunos edificios que no ocupen los ascensores, sino que suban por la escalera, ¿sí? Apelando de hecho a la empatía, que hay personas como
que están en una situación compleja, que ahí viven adultos mayores, en fin, ¿sí? Bien, eh, nosotros podemos pensar en el acto imaginativo, ¿sí? De ponerme en el lugar. No lo conozco directamente, quizás nunca me he tropezado con este vecino que me enteré que es médico, que me enteré que es enfermera, que es TENS, que, en fin, nunca me enteré muy bien como supe, así como supe el paso simplemente que esta persona era médico, médica. Eh, y se me ocurrió en ese momento pegar ese cartel ahí. Bueno, un acto de responsabilidad, un acto imaginativo, ¿sí? De responsabilidad, lo que me indicaría sería ponerme en el lugar de este individuo, pensar, esta persona que es médica, por ejemplo, y que ha tenido que trabajar un turno de 24 o 48 horas, ¿está en condiciones de subir por la escalera 7 pisos? ¿Podría yo pedirle, después de que ha realizado un trabajo tan extenuante, exigirle, ¿sí? Que suba por la escalera? Esto, compañeras y compañeros, entendiendo la diferencia, entendiendo que el trabajo que él hace quizá lo expone mucho más a virus, en fin, yo puedo hacer el ejercicio mental de ponerme en su lugar. ¿Sí? Y ese ejercicio mental de ponernos en el lugar del otro es un ejercicio que es abstracción y que no necesariamente involucra una relación directa de uno con otro. Por eso es que este cuadro que yo les estoy planteando, este cuadro que nos está presentando José María Muñoz, no lo estoy creando yo, ¿sí? Es un acto que nos muestra o nos plantea la ética del cuidado como una mezcla exacta entre los actos de justicia y los actos de cuidado. Esto no es solamente establecer relaciones humanas directas, esto también involucra hacer actividad imaginativa y de abstracción. Aquí tenemos justicia y también tenemos cuidado de un otro. ¿Sí? Eso es lo que quiero recalcar. No sé si estoy siendo majadera con mi repetición, pero creo que además no está al menos. ¿Sí? Sí, no está, es lo mismo. Y esta es una idea que plantea la autora Benjavif respecto a la misma idea que yo le estaba planteando previamente, ¿sí? Una moralidad que esté basada exclusivamente en el cuidado, exclusivamente en las relaciones humanas directas, ¿sí? Tiene el riesgo de lo que llama Benjavif como la moralidad mafiosa. En el fondo, que yo simplemente proteja a quienes están al lado mío y a quienes yo quiero y punto. Solamente a mi familia, por ejemplo. Y me importe absolutamente nada lo que pasa con el resto. Esa es una moralidad que sería una moralidad fallida porque no nos permitiría vivir en sociedad y tampoco nos permitiría hacer este ejercicio que sí nos pide la ética definitivamente, que es este ejercicio de pensar, bueno, cómo se debería vivir la vida humana. Sí, cuando yo me planteo esta duda, pero me la planteo en serio, sí, po, ¿cómo se debería vivir la vida humana? ¿En serio yo podría plantear la posibilidad de que la vida humana consistiera solamente en proteger a los míos y a nadie más y no sentir ningún tipo de responsabilidad ni de lazo con los otros? Para Benjavi esa sería una perspectiva equivocada y por eso también es que es tan importante para la autora poder establecer vínculos entre esta forma abstracta que nos permite reconocernos como iguales y permite establecer lazos, ponerme en el lugar del otro, hacer este acto imaginativo de ponerme en el lugar del otro, quizás a quien no conozco, ¿sí? Pero puedo pensar y ponerme en su espacio y al mismo tiempo también poder establecer lazos humanos cercanos. Sí, entonces ahí estaría la mezcla que está planteando la autora de estas dos realidades éticas de las cuales hemos estado hablando. Sí, bueno, aquí transitamos a otra importancia que yo ya había destacado en las primeras como palabras del curso, ¿sí? Y es la necesidad que existe, si yo le pongo aquí la expresión cuarto propio como en el texto de Virginia Woolf, la necesidad que existe definitivamente de que todos los seres humanos, ¿sí? Tengamos un espacio incluso íntimo, donde poder cobijarnos, donde poder resguardarnos, ¿sí? Y al mismo tiempo la importancia que tenemos de salir al espacio público, ¿sí? Y de poder ser personas visibles. ¿Sí? Con esto lo que no quiero decir en ningún caso
que tenemos que volver a las ideas arendtianas y simplemente separar el espacio público y el espacio privado, sino que básicamente lo que nos dice Benjamin es que todas las personas necesitamos tener un espacio íntimo o un espacio privado y todas las personas al mismo tiempo necesitamos un espacio público o la posibilidad de poder salir al espacio público, ¿sí? Ahora bien, este espacio de lo privado, ¿sí? De lo privado es un espacio que la autora en este caso está hablando de intimidad. ¿Sí? Toda persona necesitamos un espacio de intimidad y tenemos también que este espacio de intimidad donde quizás podemos resolver nuestras necesidades mucho más vitales, pero también tenemos que considerar que muchas de esas necesidades vitales son cuestiones públicas y que no las podemos resolver en soledad, sino solamente la podemos resolver con la asistencia pública, con la participación de otras personas que no están en la intimidad de mi hogar. ¿Sí? En este contexto de pandemia, les pongo el ejemplo para que lo entendamos. Todos las personas deberíamos poseer este espacio íntimo llamado hogar. Y estamos muy en claro que no todas las personas lo poseen. Hay muchas personas que en este momento incluso están en situación de calle, están viviendo en la calle, ¿sí? Y no poseen este espacio de lo privado donde podrían resolver estas necesidades vitales. Sin embargo, en este contexto en el que estamos inmersos, necesitamos de las personas también que están fuera de nuestra casa. ¿Sí? Y eso nos hemos dado cuenta en este momento, por ejemplo, de la importancia de acudir a los centros de salud. ¿Sí? Necesito en algún momento, necesito no solamente cuidarme como enfermo en la soledad de mi hogar, también necesito poder salir a algún recinto de salud cuando ya los cuidados en mi casa no son suficientes. Necesito de alguna forma que quizás alguien me traiga comida a mi casa. ¿Sí? Cuando yo no puedo salir por algún X motivo, no puedo salir a comprarla o abastecerme, necesito que alguien traiga comida a mi casa. Por lo mismo, mis necesidades más íntimas y mis necesidades privadas o mis necesidades vitales definitivamente necesitan en muchos casos del espacio público o desde quienes están fuera de la intimidad de mi casa. Este es un momento, el momento contexto pandemia, si hay algo que nos ha mostrado es la importancia de la salud pública. ¿Sí? La salud pública es un espacio fundamental. La salud pública es un espacio institucional incluso. ¿Sí? Y resulta que nuestras necesidades vitales, que se supone que Allen había dicho que eran privadas, en algún punto deben resolverse en un espacio público, en un espacio político como es un hospital, una clínica, un CEFAM, una posta, en fin. ¿Sí? No sé si me siguen con esta idea. Por lo tanto, es verdad, todos necesitamos un cuarto propio en la idea de Woolf, ¿sí? Todos necesitamos un espacio privado y es una necesidad que deberíamos reclamar para todos los individuos, ¿sí? Pero a su vez también no podemos considerar que todos los asuntos vitales se resuelven exclusivamente ahí, sino que también necesitamos pensar que hay asuntos vitales que traspasan el límite del hogar, traspasan el límite de lo privado y que necesitamos transformarlos en políticas públicas y en cuestiones sociales. ¿Sí? Eso en términos más elementales. ¿Sí? Bueno, y esta es la crítica con estas citas que tenemos acá, son las citas que aparecen en la lectura de José María Muñoz. Lo que estamos haciendo es recalcar los elementos que hemos dicho previamente, así que no me voy a detener. Ustedes las pueden revisar en el PPT de forma como más sí, detenida. Sí, ustedes lo pueden revisar en forma más detenida. Aquí les muestro una imagen de cómo efectivamente es el mundo, compañeras y compañeros. ¿Sí? Eh, Nadie me puede decir que aquí no existen relaciones humanas, políticas, ¿sí? Que al mismo tiempo que estamos cuidando, que hay una actividad de cuidado de personas adultas mayores, ¿sí? Al mismo tiempo no se generan relaciones humanas, incluso en libertad o en dependencia, ¿sí? Aquí estamos realizando actividades de cuidado al mismo tiempo que también se establecen relaciones humanas. Ya, puede gustarle o no gustarle el fenómeno Teletón, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta es una actividad que es pública, es una actividad donde funcionan y se realizan actividades humanas, que hay muchos profesionales de la salud que trabajan y que se conectan, se contactan con las personas que acuden a estos centros de rehabilitación. ¿Sí?
Las colas, sí, no son definitivamente, la gente no las hace por gusto, no, 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 eso tenemos que entenderlo. No la hacen como una forma social de relación humana, no. Pero sí, en este proceso, sí se generan indefectiblemente lazos, ya sea por reclamo o porque no nos gusta, o porque nos ponemos a protestar incluso en el mismo espacio, en fin, sí. Aquí no solamente hay una actividad de labor, aquí hay una actividad de labor pública, estamos hablando de una institución pública, ¿sí? Una institución social y a su vez también una institución donde acuden personas y donde se generan lazos humanos, ¿sí? Y aquí siempre llegamos en esta fotografía a un espacio conflictivo. Acá estamos hablando de una actividad, trabajadoras sexuales, ¿sí? Que realizan una actividad que se supone que es una actividad que se debería realizar en privado. Sin embargo, ¿esto será un trabajo? ¿Podemos catalogar la actividad que realizan las trabajadoras sexuales como un trabajo altamente vulnerado, efectivamente, sin ningún tipo de seguridad, tremendamente complejo, muy criticado socialmente, de hecho también, perseguido por la ley también, ¿sí? Pero podemos pensar y podemos discutir efectivamente si lo que realizan estas mujeres, en este caso son mujeres quienes están en esta fotografía particularmente, si es un trabajo el que están realizando, ¿sí? No solamente es una actividad que se debería realizar en un espacio privado y no en la forma en que lo están realizando ellas. Y esto, un espacio de la universidad donde nosotros se supone que vamos a alimentarnos, pero en este espacio de alimentación no solamente nos alimentamos, sino que también hay personas que están trabajando, cocinando todo el tiempo y también hay personas que o generamos relaciones con los compañeros con quienes nos sentamos al lado. El mundo es mucho más complejo que lo que nos está planteando Arendt, compañeras y compañeros. Eso es lo que les quiero mostrar en este caso, ¿sí? Y eso también es lo que le han mostrado los autores que hemos revisado en la clase pasada y esta clase, ¿sí? Ahora, y este es uno de los problemas que yo presentaba al inicio de la clase. Compañeras, compañeros, los cuidados siempre han sido y continúan siendo un espacio humano de conflicto. ¿En qué sentido de conflicto? Que los cuidados y sobre todo quién se dedica a estas labores, quién realiza los cuidados, ¿sí? Son individuas e individuos que están en una jerarquía inferior socialmente y esto es tremendamente complejo, ¿sí? Cómo se hacen lazos entre lo que es y lo que debe ser, quién o se ha considerado durante mucho tiempo que quien realiza las labores de cuidados, porque tiene que realizar las labores de cuidado, sí, y además las labores de cuidado son labores que son muy mal pagadas y mal vistas socialmente incluso. Esto ha redundado en el hecho de una jerarquización social inferior para quienes realizan las labores de cuidado. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que comprender que los cuidados en nuestro mundo y también así como en siglos anteriores representan un problema de dominación y también un problema de emancipación. Por lo tanto, la actividad de los cuidados es un fenómeno político. Tenemos que asumir que los cuidados son un fenómeno político y que las personas que desarrollan las labores de cuidado son personas que tienen o deberían organizarse en términos políticos, reconocer la importancia que tiene su trabajo y también comprender que la poca valoración social que tienen los cuidados no es algo normal, no es algo natural, es algo cultural, ¿sí? Y que definitivamente es algo que se necesita ser revertido. Bueno, ahí está mucho mejor. Bueno, el cuidado, eh, y esto es algo muy importante, el cuidado es donde vemos efectivamente enquistada y ejemplificada la interseccionalidad. Y esta es una realidad que tenemos y vemos ejemplificada todo el tiempo, ¿sí? Las personas que realizan actividades de cuidado, incluso en nuestra sociedad chilena actual, en su gran mayoría son mujeres, incluso teniendo en cuenta como trabajo remunerado, aun cuando el cuidado se refiere a trabajo remunerado. Son mujeres, ¿sí? Son mujeres que pertenecen a cierto sector social o a cierta clase. Y durante mucho tiempo, además, estos elementos estuvieron vinculados directamente a una etnia, ¿sí?
estuvieron vinculados a una etnia en particular. El elemento edad también lo pongo acá, porque el elemento edad es importante para quien presta cuidado y también para quien está recibiendo los cuidados, ¿sí? En la actividad del cuidado, normalmente nos encontramos, quienes realizan las actividades de cuidado son personas, mujeres, pobres y en algunos casos provenientes, y en muchos casos de hecho provenientes de etnias que destacan por su morenidad. ¿Sí? En la actualidad también existe un alto número de migrantes que está manteniendo las labores básicas de cuidado. ¿Sí? Por lo mismo vemos en esta actividad enquistada y ejemplificada la interseccionalidad en términos de vulneración. Todas estas personas realizan estas labores de cuidado y se mantienen en una condición de pobreza, ¿sí? Eh, y su trabajo es muy poco valorado. Bueno, esa es la idea que les repetía previamente. Es importante siempre dar visibilidad para comprender la importancia que tiene la labor de cuidado. Es fundamental para acabar con el acto de dominación y también con la interseccionalidad existente. Es importante darle espacio de visibilidad y por lo mismo es fundamental transformar las labores de cuidado en una actividad que se realice también en la esfera pública y que sea reconocida en términos públicos también. Y acá se refiere exactamente a la misma idea que le estaba planteando previamente. La importancia de que las personas que realizan las actividades de cuidado sean personas que pertenezcan al espacio público, que puedan expresar sus necesidades, sus particularidades, su individualidad y que también permita valorizar nuevamente esta labor que permanece en un espacio jerárquico distinto, ¿sí?, al resto de las actividades que realizamos en sociedad. Esta es una idea con la que, bueno, finalizo finalmente, sí, el trabajo respecto a la ética del cuidado y esta importancia de cuidar del mundo y de reconocer el cuidado como una actividad que sea pública, ¿sí? Y también reconocer que el cuidado no solo involucra las relaciones humanas directas, sino también involucra las relaciones humanas en un sentido abstracto. Yo puedo hacer el acto de abstracción y es fundamental poder hacer para poder cuidar de otro, ¿sí? Y bueno, en este caso, la pregunta que les planteo, y con esto vuelvo a uno de los primeros temas que trabajamos en este curso, si el reconocimiento de un otro individuo, si en este acto, cuando yo reconozco al otro individuo, si en toda su particularidad, cuando yo permito que el otro se exprese en su individualidad, en su propia identidad, ¿eso acaso no es un acto que significa y que involucra también el reconocimiento de todas las necesidades que posee este otro individuo? Efectivamente, el acto de reconocimiento de un otro, compañeras y compañeros, es un acto mediante el cual yo establezco lazos y lazos de cuidado también para con ese individuo. El reconocimiento, cuando yo logro reconocer al otro en su individualidad, ¿sí? No sé si se acuerdan, eso es lo que necesitamos recordar en este momento, la dialéctica del amo y esclavo, ¿sí? Cómo existe un momento en que el otro se emancipa y cómo existe también un momento en que me exige en ese acto de emancipación, cuando se libera finalmente de su condición de esclavo, exige que yo reconozca en su individualidad, exige que yo reconozca la identidad que él mismo ha construido para sí mismo. Sí, y en este acto de reconocimiento, compañeras y compañeros, efectivamente lo que existe es reconocer las necesidades y la humanidad que existe en el otro. En el acto de reconocimiento, por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es reconocer las particularidades que el otro tiene, pero también la igualdad que tiene respecto conmigo, en el sentido de entender que también pertenece a la humanidad y que merece el mismo respeto que yo quiero para mi persona. ¿Sí? Por lo tanto, en este acto de reconocer, en este acto de emancipar, de pasar a la luz pública, necesitamos constantemente estas dos actividades, ¿sí? Reconocer igualdad y reconocer diferencia. Ninguna por sobre la otra. Ambos ejercicios mentales son fundamentales, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. He sido un poquito majadera en algunos puntos, pero
esas son las ideas que necesitamos manejar de la primera unidad. También he tratado de conectar todas las ideas que hemos realizado, las lecturas que hemos realizado en la primera unidad. ¿Sí? Cualquier duda, ustedes ya saben, pueden escribir abajo y nos vemos en la clase del día martes. ¿Sí? Chao.